Estimados participantes, la agenda de este encuentro virtual asíncrono es la siguiente. Recapitulación de los aspectos anteriores vinculados con la forma de organización del poder y las fuentes. Análisis del tema sujeto de derecho administrativo, la personalidad jurídica, las personas en derecho, el órgano y la competencia. Y el cierre de la sesión. Para lograr comprender el derecho administrativo, más allá del concepto de legalidad y el sometimiento al derecho, se debe ubicar la importancia de las formas jurídicas de organización del poder, a saber, el ejercicio interorgánico de las funciones, el ejercicio interfuncional de los actos, el carácter interorgánico de la administración y el principio de responsabilidad del Estado y los funcionarios. En este tutorial haremos referencia a los sujetos del derecho administrativo, la personalidad jurídica, las personas en derecho, el órgano y la competencia, ubicándonos en la trascendencia de estos aspectos para comprender el porqué del derecho administrativo. Es importante entender la personalidad jurídica en el derecho administrativo. Se debe separar de la voluntad de los órganos y entes. Si ustedes observan en la pantalla, aparece la ubicación de por qué las personas jurídicas que conforman el Estado son las que pueden ser demandadas en justicia y las que pueden ser parte en procesos judiciales. Una cosa es hablar de la personalidad jurídica de las personas en derecho administrativo, es decir, quienes van a responder, y otra es de dónde emana la voluntad para que esas personas puedan responder. Recordemos la separación o la clasificación de las personas en derecho. Hablamos de personas de derecho privado y hablamos de personas de derecho público. Es importante ubicarnos en esta clasificación del derecho privado, toda vez que al estudiar alguna de las personas de derecho público, vamos necesariamente a tocar estos aspectos. Al hablar de las personas en derecho público, conseguimos las personas estatales, no estatales, y a su vez dentro de las estatales, las territoriales y no territoriales. Dentro de estas personas no territoriales, vamos a conseguir a las empresas del Estado, las fundaciones y las asociaciones civiles. Por eso es importante el estudio de esta clasificación de las personas. Recordando que vamos a utilizar normas contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y normas de derecho privado para lograr la conformación de las mencionadas personas. Otro aspecto importante es lo referido al órgano. Hay varias teorías que justifican la existencia o que son tomadas en cuenta para poder validar la existencia del órgano, y observamos unos elementos: el conjunto de cometidos y facultades y el carácter subjetivo de estas personas. Para concluir que el órgano es el instrumento jurídico de actuación de las organizaciones personificadas por él, y éstas manifiestan su voluntad. Otro aspecto de importancia es la distinción entre la competencia y la capacidad. Circunscribiendo nuestro estudio en el tema de la competencia, y es la aptitud para saber los límites dentro de los cuales va a actuar el órgano o el ente para emanar su voluntad.
Es importante también determinar la distinción entre la competencia y la atribución, siendo la primera el género y la segunda la especie. Dentro de los caracteres de la competencia vemos la irrenunciabilidad. No podemos observar la irrenunciabilidad, ni el ejercicio indirecto, ni la prorrogabilidad, ni la derogabilidad de dicha competencia. La clasificación del órgano también es importante para poder entender el funcionamiento y la estructura de la organización. Los invito a que ustedes investiguen esta clasificación del órgano de acuerdo al objeto, a la función, a la jerarquía, a la integración. Otra situación es la organización interna y macroestructural. Si bien es cierto, tenemos al órgano del poder, dentro de esa gran estructura vamos a conseguir una organización interna. Es decir, cada uno de los órganos, cada uno de los entes puede tener una microestructura que a su vez va a estar inserta dentro de esta gran macroestructura. Siendo determinante la jerarquía, y fíjense en las implicaciones de esta jerarquía. ¿Por qué es necesario hablar de un jerarca, de una unidad? Porque hablamos de una estructura, hablamos de una relación administrativa, hablamos que es jurídica, hay una vinculación de órganos y funcionarios y hay una situación de dependencia. Observamos este aspecto de la organización interna y serían los principios de la organización administrativa, consiguiendo aspectos esenciales y aspectos existenciales. Por un lado, la legalidad, el interés público, la subordinación, la jerarquía, la coordinación y la competencia. Y por otro lado, los aspectos existenciales. Hablamos de la unidad, de la descentralización y de la participación. Quiero compartirles una lámina de Menti donde nosotros podemos observar las palabras claves de este tema: control, potestad, jerarquía, estructura e intervención anterior. Es importante que nosotros podamos ubicarnos en esta estructura para poder, de estas palabras claves, perdón, para poder entender el desarrollo del tema. Para concluir, les dejo las siguientes interrogantes que forman parte de los ítems complementarios de investigación que ustedes deben ubicar para poder entender no solamente este tema, sino la unidad 4. Por un lado, los sujetos de derecho administrativo y la organización administrativa, la personalidad y el desarrollo de la actividad administrativa, estrategias y buenas prácticas que deben ser tomadas en cuenta para lograr la organicidad en los órganos del poder, las estrategias, medidas y acciones que deben ser implementadas en la organización de los órganos del poder, y para la unidad 4, investigar la actividad, la actuación y el procedimiento administrativo, su distinción teórico-práctica, los mecanismos de control para garantizar el desarrollo de la actividad administrativa, las estrategias para lograr la percepción de buena administración en el desarrollo de la actividad administrativa, la aplicación de los principios de la actividad y el procedimiento administrativo en el régimen de los contratos administrativos. Debemos seguir atreviéndonos a aprender lo desconocido. Un abrazo virtual. Agradecidos por su atención.